En cada cuadrito, bien, vale, Sandoval. En cada cuadrito. Hola, muy buenos días a todos. Tengo el gusto de presentar a Baltasar Rodríguez. Baltasar es consultor de tecnología de información especializado en transformación digital, estrategia de TI y negocios. También en la parte de alineación de tecnologías de información con una exitosa y larga experiencia en la transformación del sector público. A lo largo de su carrera ha ayudado a transformar organizaciones mediante el uso de la tecnología. Cree que la transformación tecnológica siempre debe ser impulsada por el negocio, por lo que él estudió y entendió la estrategia empresarial, la motivación y los impulsores para desarrollar una estrategia de TI de apoyo. Este enfoque lo ha utilizado muchas veces en el pasado, logrando sus mayores transformaciones dentro del sector público con proyectos como la firma digital y la facturación electrónica, que actualmente son referencias de casos internacionales. Durante el último año, ha ampliado su alcance en empresas del sector privado a través de una amplia gama de industrias que incluyen banca, salud, telecomunicaciones, transporte e industria pesada. Recibimos a Baltasar Rodríguez, Senior Architecture de Blockchain Management Leader y Tecnología Evangelista de IBM. Muchísimas gracias, Balta. Muchísimas gracias por esa presentación. Vamos a arrancar de una vez. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación para poder platicar con ustedes. Siempre es un placer tener oportunidad de platicar con la industria, platicar con alumnos, sobre todo para poder motivarlos a cómo utilizar tecnología, a cómo lograr éxito y sobre todo a cómo ayudar a nuestro país a impulsarse dentro de este cambio que estamos viviendo. Y parte de lo que me gustaría iniciar es sobre todo comentarles que estamos pasando por una temporada de un cambio sumamente acelerado. Digo, históricamente no es la primera vez que tenemos un cambio que afecta a todos los paradigmas en los que estamos viviendo. De hecho, en un punto tuvimos un cambio relativamente similar. Aquí les pongo en esta fotografía, digo, no sé si conozcan quiénes son este par de personajes, pero de un lado está Aristóteles y del otro lado está René Descartes. Y los pongo porque entre los dos ellos tienen una historia alrededor de un fenómeno de cambio radical. Verán, Aristóteles, con todas sus prácticas filosóficas y el inicio de una práctica, el antepasado de una práctica científica, se genera como uno de los principales impulsores del conocimiento humano. Y de hecho es tan importante la mella que él genera dentro de esta área de conocimiento que durante muchísimos años después de su muerte se asumía que nadie podía llevarle la contra a Aristóteles, tanto así que si de repente tú descubrías algo que parecía llevarle la contra a lo que Aristóteles había dicho, se volteaban tus maestros contigo, te daban un zap en la cabeza y te decían en latín, Magister Dixit, así lo dijo el maestro. Y es que de una manera o de otra estaba prohibido el hecho de que uno pudiera llevarle la contra a Aristóteles. Se consideraba que Aristóteles había sentado todas las bases de lo que podía ser cierto. Ahora, esto realmente dura durante muchísimos años sin casi ningún cambio, hasta que llega René Descartes. Y cuando llega René Descartes se da cuenta dentro de sus propios estudios que varias de las cosas que había dicho Aristóteles estaban mal. La cosa curiosa es que René Descartes no era particularmente un rebelde, todo lo contrario. Y de hecho, cuando encuentra estas cosas que parecían contradecir lo que había dicho Aristóteles, lejos de decir, es que mira, Aristóteles estaba mal, él empieza a pensar que él es el que está mal. Y entonces empieza a dudar de sí mismo y empieza a generar una doctrina filosófica en donde lo que hace es decir, nosotros no podemos asumir nada, tenemos que llegar al máximo nivel de duda, y entonces él empieza a dudar de todo. De hecho, llega un punto con tantas dudas que hasta llega a dudar de su propia existencia. Y de hecho, cuando duda de su propia existencia se da cuenta de un detalle muy curioso, que si está dudando de su propia existencia, entonces tiene que existir, si no, no debería manera de que pudiera dudar de esto. Cogito ergo sum, pienso luego existo, que en realidad más bien debería decir dudo luego existo. De una manera o de otra, él lo que llega es a esta idea de que para poder entender lo que tendríamos que hacer era llevar nuestros conceptos hasta el límite máximo de la duda, y una vez que llegabas a una primera huella de la verdad, entonces podías empezar a construir sobre esa verdad y generar nuevas figuras de verdad. Ahora, filosóficamente esto tiene mucho significado, pero también le da punto de partida a lo que el día de hoy vivimos, que es el fenómeno de la especialización.
Porque esto es el punto de origen de lo que se llama reduccionismo. Entonces, lo que intentas hacer es romper un concepto complejo en sus partes componentes hasta que llegues a un punto en donde estás entendiendo ese nivel máximo de detalle. Y una vez que entendiste ese nivel máximo de detalle, de ahí empiezas a construir. Y el tema es que esto lo hemos venido haciendo desde la época de René Descartes para acá y todos nos hemos convertido en especialistas de una manera o de otra. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con las computadoras hace 44 años, para ponerlo en contexto, la PC todavía no existía cuando yo aprendí a programar. Cuando yo empiezo a programar, en aquel entonces realmente los tecnólogos nos considerábamos tecnólogos o informáticos en dado caso, pero no había muchas divisiones entre nosotros, apenas estábamos iniciando como disciplina. Al poco tiempo esto empieza a tener divergencias y entonces por un lado estamos los que nos especializamos en software, los que se especializaron en hardware y luego, por ejemplo, los que se especializan en hardware se especializaron en procesamiento y en almacenamiento. Finalmente, los que se especializan en almacenamiento se especializan en almacenamiento magnético, de estado sólido y poco a poco seguimos intentando generar cada vez mayores niveles de especialización. Digo, de repente lo podemos llevar al extremo. El otro día, por ejemplo, me tocó leer acerca de un fulano en Inglaterra que hace su tesis de doctorado en el uso de la coma dentro de la obra de William Shakespeare. Entonces, ¿quieres hablar de especialización? Eso es realmente especialización. Y digo, me queda claro que si alguien quiere saber cómo usaba William Shakespeare la coma, tienes que llegar y platicar con este tío. Pero eso es realmente, les platica un poco de cómo nuestra sociedad nos ha hecho empujarnos hacia un tema de generar nuestro propio nicho y quedarnos en ese nicho casi aislados y evitar que alguien llegue y nos compita. Y sin embargo, de la misma manera en la que cuando llega René Descartes se plantea el hecho de que lo que decía Aristóteles estaba mal o ya no tenía cabida dentro del mundo que a él le toca vivir, yo me atrevo a decir que esta idea de especialización extrema, de reduccionismo extremo, poco a poco está por entrar en desuso. ¿Y por qué digo esto? Porque la tecnología está avanzando a tal grado de velocidad que se vuelve muy difícil convertirnos en verdaderos especialistas. Estas curvas que vemos aquí son las curvas de adopción de tecnología dentro del mercado de los Estados Unidos. He buscado algo equivalente en México, no he logrado conseguirlo, pero de todas maneras me parece muy relevante. Aquí podemos ver cómo hacia el lado izquierdo de la curva vemos tecnologías desde el momento en el que aparecen hasta que van incrementando su uso y penetración adentro de una población, en este caso la población norteamericana, hasta que llegas a niveles cercanos al 100% o llegas al 100%. Lo que podemos ver en estas primeras tecnologías es que a partir de que aparece esta tecnología, por ejemplo, el teléfono, la electricidad, los automóviles, desde el momento en el que aparecen a que tienen su desarrollo y alcanzan un uso común dentro de la sociedad, les estaba tomando de 6 a 7 décadas. Entonces, esto quiere decir que teníamos, tanto como sociedad como individuos, cerca de 70 años para entender todo lo que había atrás de esa tecnología y entonces convertirnos en especialistas y adecuar nuestra sociedad para efectos de responder a los cambios que estas tecnologías traían. Sin embargo, entre más nos vamos acercando al presente, lo que nos empezamos a dar cuenta es que estas curvas empiezan a verse casi como líneas verticales enteramente. Entonces, desde que aparece una tecnología que alcanza el 100% de saturación de ese mercado, de repente puede tomar 5 años. Entonces estamos corriendo 10 veces más rápido o más de 10 veces más rápido que lo que estábamos haciendo antes. Y de hecho es tan radical esta velocidad que de repente aparece una tecnología, empieza a subir de manera sumamente rápida y de repente a los 2 o 3 años esa tecnología que venía en boom de repente se detiene y desaparece porque acaba de verse convertida en obsoleta por una nueva tecnología. Vean esto, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que ustedes compraron un reproductor de MP3 o la última vez que compraron una cámara digital? Y sin embargo, tienen ustedes un telefonito de estos y este teléfono ha hecho obsoleto a muchas de estas otras cosas. El día de hoy vemos incluso como, por ejemplo, pareciera ser que las laptops desaparecen del mercado porque la gente ya no está comprando ese equipo de cómputo. Y es más, incluso en América Latina somos la región que se brinca a la laptop porque hemos pasado directamente de las computadoras de escritorio a tener telefonía móvil en smartphones que nos permite llegar y sustituir esto. Entonces, ¿qué tan sencillo es convertirnos en especialista si el día de hoy, por ejemplo, pensando en una carrera de 4 años, te metes a la carrera y lo que aprendes en el primer año de carrera resulta ser obsoleto para el año en el que sales? Entonces, esto empieza a plantear una sensación de cambio acelerado derivado por el tema de la tecnología. Y este cambio lo estamos sintiendo no nada más como personas y como sociedad, sino nos afecta, por ejemplo, a nivel de nuestra economía.
nosotros adentro de IBM tenemos una pequeña institución que se llama el IBM Institute for Business Value, que es una organización de investigación que tiene bastante libertad de cátedra, y lo único que le pedimos es que analice el impacto que tiene la tecnología dentro de la sociedad. Y como parte de sus estudios hacen una encuesta a nivel mundial, y dentro de esta encuesta le han preguntado a agentes de distintas partes del mundo, en distintos puestos dentro de las organizaciones, dónde se encuentran los factores de cambio más radicales que están afectando sus propios negocios. Y entonces, por ejemplo, en el año 2004 fue la primera vez que aparece entre la lista de las principales 6 los factores tecnológicos. Pero esto se encontraba atrás de otras cosas, como por ejemplo los factores de mercado, el mismo entorno regulatorio que estás viendo, las habilidades de tu personal, etc. Entonces, a pesar de que la tecnología era importante en el año 2004, todavía no se convertía en el factor número 1 de cambio. Sin embargo, ya para el año de 2006, la tecnología sube a entrar en un tercer lugar. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico está generando impacto que está afectando la manera en la que hacemos negocio. Y me parece relevante que incluso en el 2008, que es cuando nos encontramos ante una de las peores crisis económicas a nivel mundial, antes de la que estamos viviendo ahorita, que fue la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, de repente la tecnología empieza a subir hasta que finalmente en el 2012 se convierte en el número 1 de los factores de cambio. Y esto es relevante porque quiere decir que se ha convertido más fuerte la tecnología como un factor de cambio, incluso que la economía mundial, incluso que los factores regulatorios, que las habilidades de tu personal. Entonces, poco a poco lo que estamos viendo con esto es que la disrupción tecnológica se ha convertido en el principal impulsor de cambio. Y esto lo podemos ver materializado de distintas maneras. Lo primero que vemos es que las cadenas de valor han cambiado radicalmente. Donde antes nos centrábamos, por ejemplo, en productos, el día de hoy nos empezamos a dar cuenta que los productos ya no son relevantes, que el día de hoy tenemos que depender cada vez de una mayor integración entre distintos jugadores para efectos de generar valor. Ya la idea de una única empresa generando integración vertical no funciona. Y esto se da primordialmente porque te topas con otros actores adentro de tu mercado que son más ágiles y que integran el valor de mejor manera utilizando tecnología. Otra de las cosas que me parece relevante es que sobre todo las fronteras empezaron a desaparecer, y no nada más son las fronteras físicas, sino las fronteras entre negocios. Vean cómo, por ejemplo, en el momento en el que viene el boom de comercio electrónico, de repente la empresa de retail que se encontraba cubriendo la ciudad en donde tú vives, o las 3 o 4 empresas de retail que cubrían, de repente empiezan a competir, por ejemplo, contra Amazon. Y Amazon empieza desde otro país a generar una competencia directa en contra de los mercados locales que tenemos. Y incluso esa barrera no se trata nada más de una barrera física, es decir, que compite desde Estados Unidos hacia México, sino que incluso se convierte en una desaparición de las barreras entre fronteras de negocio. Porque, por ejemplo, Amazon, cuando nace originalmente vendiendo libros. De vender libros hace un brinco inmediatamente hacia el negocio de retail general y entonces vende cualquier cosa. Se convierte en alguien muy hábil para utilizar tecnología y de repente está compitiendo contra otros jugadores de tecnología adentro de su propio espacio. Entonces alguien que nace de vender libros el día de hoy se convierte en competidor tecnológico. Y dicho sea de paso, Amazon está estudiando la posibilidad, y ha conseguido en algunas regiones, licencia para ser operador bancario. Entonces esto quiere decir que incluso está intentando llegar y hacer un siguiente brinco en donde ya no es nada más el retail y la tecnología, sino se trata también de los servicios financieros. Y parte de lo que estamos viendo es que la única manera de responder ante este nuevo cambio tiene que ver con el hecho de generar nuevas alianzas estratégicas en donde mi cadena de valor se base en nuevos ecosistemas, en la idea de plataformas. Entonces lo que estamos viendo es que el impulso tecnológico está generando un cambio aceleradísimo que está cambiando todos y cada uno de los paradigmas que tenemos en el mundo de los negocios. Ahora bien, tanto cambio lo que hace es generar cierto grado de una sensación de descontrol o de histeria. De hecho, ya desde los años 60, Ronald Lang, que era un psicólogo escocés bastante popular por allá en la época de los hippies, él hablaba acerca de cómo la sociedad parecía tener un problema para enfrentarse a lo que era una nueva realidad. Porque el cambio se estaba haciendo cada vez más acelerado y ante esta idea de cambio acelerado pareciera ser que de repente cuando apenas estás empezando a entender de qué cuerno se trata el mundo en el que estás viviendo, algo sucede. Y ese cambio que apenas estamos empezando a entender empieza a mutar, desaparece ante tus ojos y se convierte en una nueva realidad. Y esto obviamente generaba una sensación de histeria. Y sin embargo, ya también desde esos años, Marshall McLuhan nos decía que en gran medida esa sensación de histeria tiene que ver con esto, con el hecho de que estamos intentando enfrentar nuestros problemas actuales o
los problemas del futuro utilizando los conceptos y las herramientas de ayer. Entonces, no se trata de que vayamos a entrar en un ejercicio de descontrol total, no, para nada. Sin embargo, sí quiere decir que si el día de hoy tú sientes adentro de tu esfera de negocio, adentro de tu esfera educativa, adentro de tu esfera social, estás sintiendo cierto grado de descontrol, este viene primordialmente del hecho de estar intentando tomar de una forma u de otra estos conceptos u otras herramientas que tenemos del mundo antiguo para intentar enfrentar el mundo actual. Entonces, si hay que replantear estas herramientas, si hay que plantear la visión, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Lo primero es darnos cuenta de que indistintamente de la cantidad de cambio tecnológico que tenemos, hay muchas cosas que siguen siendo iguales. Y aquí, por ejemplo, les pongo 3 etapas dentro de esta revolución digital de los años recientes. Por ejemplo, en los 80 y 90 nos metimos adentro de una revolución de digitalización de los negocios. ¿Y qué es lo que sucede? Que de repente las computadoras personales se hicieron muy baratas y las computadoras personales empezaron a estar en todos los espacios del quehacer humano. Entonces, de repente empezaron a haber computadoras de escritorio que teníamos adentro de las oficinas. Y en el momento en el que todos los empleados empezaron a tener computadoras, lo que empezamos a hacer fue digitalizar nuestros activos de información y digitalizar nuestros procesos. ¿Y para qué lo hicimos? En realidad esto lo hicimos para intentar lograr una serie de valores de negocio. La primera era que entre más podíamos digitalizar y automatizar, esto implicaba que íbamos a tener una reducción de costo y una reducción de tiempo. Entonces, estos eran realmente los factores básicos. La otra es que en el momento en el que empiezas a automatizar, puedes generar mayor calidad. ¿Por qué? Porque tus procesos siempre van a ser repetibles y van a poder ser medibles. Entonces, a la hora de hacer esto, estábamos generando algunos de nuestros primeros beneficios. Digitalizamos, automatizamos y reducimos. La siguiente gran revolución viene, me atrevo a decir, hacia inicios del 2000, en donde de repente empezamos a hablar de arquitecturas orientadas a servicios, empezamos a hablar de BPM, y en concreto era más o menos lo mismo que estábamos haciendo antes. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ya teníamos todos cierto grado de automatización y de repente nos empezamos a dar cuenta de que si todos adentro de una industria seguíamos el mismo proceso, pues entonces había muy poca diferencia entre mi empresa y tu empresa. O la otra, los ERPs generalmente implementaban lo que se trataba, o lo que se llamaba más bien, las mejores prácticas, lo que sea que quiera decir que sea esa mejor práctica. ¿Por qué? Porque lo que resulta ser, por ejemplo, la mejor práctica industrial en Alemania no necesariamente es la mejor práctica industrial en México. Y si adicionalmente yo quiero que mis procesos se conviertan en un ejercicio diferenciador, difícilmente voy a querer asumir los mismos procesos de industria que todos los demás están asumiendo. Y entonces lo que empezamos a querer hacer desde el lado de negocio era, pues mira, qué padre está la automatización, pero yo quiero decidir por dónde quiero ir con esta automatización. El día de hoy, la automatización que teníamos hasta estos años parecía como una vía de ferrocarril, nada más había un camino para llevarla. Entonces, yo lo que quiero no es tanto un ferrocarril, quiero un vehículo más independiente, quiero un auto. Entonces, quiero saber y quiero decidir por dónde voy a poder manejar. Y entonces, esto nos da la aparición de nuevas tecnologías que nos daban la oportunidad de seguir automatizando, pero generarlo de una manera muchísimo más eficiente y más rápida estos cambios. Porque si alguno de ustedes alguna vez viera lo que es intentar hacer un cambio de ERP, se darían cuenta que meterle mano a un ERP es un proyecto que te puede llevar de 5 a 10 años, te puede costar varios millones de dólares y nunca acaba bien. Entonces empezamos a generar más agilidad, pero de todas maneras la idea seguía siendo la misma. Automatizar para reducir costos, para reducir tiempo, para incrementar la calidad, y puede que lo único extra que pedimos fue un poco más de flexibilidad. Y de repente entramos a la época actual en donde hablamos de transformación digital, reinvenciones digitales. ¿Y qué es lo que sucedió? Que de las generaciones anteriores lo que recibimos fue una gran cantidad de información. ¿Por qué? Porque de repente la gente empezaba a generar una huella digital y esta huella digital me daba cierto grado de inteligencia que podía hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a desarrollar nuevas tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial para efectos de explotar esa cantidad extra de información. ¿Y para qué lo estábamos haciendo? Para ser nuevamente más eficientes, para reducir costos, a lo mejor ahora para empezar a ampliar nuevas líneas de mercado, pero de todas maneras seguíamos fijados en el tema de rapidez, de reducción de costos, de eficiencia, de incremento de calidad. Y incluso también una de las cosas que vimos fue que en la revolución anterior logramos a través de la automatización flexible de procesos muchísimas eficiencias. Sin embargo, desgraciadamente también nos enfrentamos a un ejercicio de retornos decrecientes. Esto es, la primera vez que invertiste dinero para automatizar tus procesos y eficientarlos, tuviste un gran retorno. Pero si lo seguías haciendo, lo que iba sucediendo es que el retorno que ibas obteniendo se iba haciendo cada vez menor.
Ahora, ¿por qué? Porque hay un límite hasta donde puedes llevar esa eficiencia. Y el día de hoy lo que nos hemos dado cuenta es, hay una nueva área que podremos empezar a atacar para efectos de generar nuevas formas de eficiencia, que es que cuando yo ya me optimicé lo suficiente a mí, me puedo voltear para intentar eficientar mi ecosistema. Por ejemplo, mis relaciones con mis clientes o mis relaciones con mis proveedores, y entre todos ellos generar nuevas formas de automatización y eficiencia. Y es por eso que el día de hoy empezamos a ver también el boom de otras tecnologías como los APIs para interconectarnos con nuestros socios de negocio, o el blockchain para efectos de llegar y generar mecanismos de confianza entre distintos actores. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que hacíamos antes. Y el día de hoy y el día de mañana tendremos seguramente nuevas tecnologías. Pero entonces el punto clave no se trata de entender esas tecnologías a su máximo nivel de cabalidad, sino entender cuál es el valor que aportan al negocio. Entonces, lo que les quiero mostrar en este momento serían cuáles son esos valores que el día de hoy los negocios están viendo como verdaderamente importantes. Entonces, el primero es uno que tiene que ver con orquestación y agilidad. ¿Qué es esto? La orquestación es realmente otra palabra un poco más fancy para decir automatización, y responde más o menos a las mismas ideas que teníamos antes. Hacer las cosas de manera repetible, hacerlas más rápidas y hacerlas más económicas a través de la automatización. Pero también lo queremos hacer de tal manera en donde tengamos agilidad y podemos llegar y cambiar los aspectos de cómo se hace esa automatización para que podamos tener mejores tiempos a resultados. Digo, eso no suena distinto a lo que ya veníamos hablando desde la época del BPM, pero hay algunas cosas que el día de hoy parecen ser relevantes. Por ejemplo, el día de hoy estamos teniendo en la orquestación un cambio en el paradigma. ¿Por qué? Porque antes tenías que llegar y comprar bienes de capital para hacer esa automatización. Tenías que llegar y comprar servidores, tenías que contratar personal, tenías que contratar licencias para echar a andar tus automatizaciones. El día de hoy tienes tecnología en la nube que te permite hacer la orquestación en un modelo bajo servicio en donde tienes gasto operativo y no una inversión de capital. Y entonces esto quiere decir que puedes iniciar desde temas particularmente pequeños con a lo mejor una cuenta demo o una cuenta muy pequeña porque se hacen basados en consumo medido, en donde puedes llegar, probar, experimentar, y si aquello que experimentaste funciona, perfecto, entonces en ese momento escalas. No funciona, perfecto, lo tiras a la basura, aprendes algo que no debiste de haber hecho e intentas hacer una nueva aproximación. Entonces esta orquestación se ha traducido no nada más en la reducción de costos, sino que se ha traducido en una gran cantidad de agilidad, porque las instituciones el día de hoy a través de la nube pueden probar nuevas tecnologías, pueden probar nuevos conceptos de negocio, invertir muy poco mientras lo están haciendo, y si algo funciona, entonces ya escalan. Si algo no funciona, se van con una lección aprendida de qué no hacer. Y esto es un cambio de paradigma radical. Mi generación creció bajo una figura de que el errar era el fracaso y que el fracaso no te podías levantar de él. El día de hoy estamos viendo generaciones en donde lo que están viendo es que la idea de probar algo y fallar se convierte en un gran activo a nivel de información de qué no hacer. Se convierte en un aprendizaje. Tanto así que el día de hoy hablamos de falla rápido, falla pronto y falla en pequeño. Porque entonces es que se convierten en esta capacidad de llegar y transformar. Lo siguiente que estamos viendo también es que la sociedad se está yendo cada vez a un fenómeno de mayor conectividad, y esa mayor conectividad genera mayor cantidad de contexto. Vean esto, ustedes están del 95 al 98% de su día a menos de un brazo de distancia de su punto conectado. Es más, de hecho, lo más seguro es que en las mañanas se levantan y antes de darle los buenos días a su pareja, lo primero que hacen es checar el teléfono. Estamos conectados todo el tiempo. Y esa conectividad no es nada más esta conectividad que yo llego y disparo como la de un teléfono cuando empiezo a manejar, sino que lo que sucede es que hay mucha de estos datos que se generan sin nuestra propia intervención. Por ejemplo, si tú traes tu teléfono en la bolsa y estás caminando, se está generando información de en dónde estás. Y esa información se genera como algo que puede tener un valor para el negocio. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo saber si estás cerca o estás lejos de mi local. Puedo saber si vienes pronto o sea, vienes seguido o no vienes tan seguido. Puede darme incluso información de salud. Por ejemplo, mi reloj habla acerca de cuántos pasos doy, cuántas calorías consumo todos los días. Entonces, toda esta cantidad de información que también se está yendo hacia la nube me empieza a dar una mayor cantidad de contexto que puede ser utilizada por un analista para efectos de determinar condiciones de mercado. Vean esto, por ejemplo, si ustedes van el día de hoy a una cafetería que tenga acceso a Internet, aunque ustedes no se firmen en el Internet inalámbrico de ese local, lo más curioso es que su teléfono ya empezó a hablar con ese Internet inalámbrico para intentar negociar. Y esto quiere decir que entonces el access point de ese proveedor de Internet inalámbrico en la cafetería
tendría la capacidad de identificar los distintos aparatos que entran adentro de la red. Y entonces esto me daría a mí la posibilidad de extraer esa información y hacer un análisis, digamos, de con qué frecuencia van distintos dispositivos a una cafetería, y entonces con eso yo podría hacer un análisis de tráfico. Podría saber incluso cuánto tiempo están ahí. Y si adicionalmente resulta ser que esta cafetería tiene un programa para llegar y pagar o tener puntos de lealtad, y esto se monta sobre mi mismo teléfono móvil, entonces además de identificar el aparato, ya identifica a la persona. Y además de identificar a la persona, esto quiere decir que ya también puede identificar de cuánto es el ticket promedio, cuáles son las bebidas que va y consume. Ya puedo saber si estás yendo a la cafetería a consumir café o nada más estás yendo para usar el internet de gorra. Entonces, de una manera o de otra, esa contextualidad nos está generando mayor cantidad de información que puede ser explotada para efectos de desarrollar nuevas formas de inteligencia, y estas nuevas formas de inteligencia se tratan primordialmente de cómo puedo mejorar la experiencia y poder vender mejor o reducir mis costos. Después, este mismo tema se empieza a llevar hacia un plano cada vez mayor, en donde no nada más estamos viendo una organización, sino empezamos a ver ecosistemas completos. Y parte de lo que estamos viendo es que la tecnología nos está empujando cada vez más hacia la figura de un ecosistema. Antes, si se dan cuenta, la concentración era enorme. ¿Por qué? Porque si tú querías adueñarte de algo, querías adueñarte de un mercado, generalmente lo que necesitabas era tener a la mano una gran cantidad de capital, y esa gran cantidad de capital transformarla en una gran cantidad de activos, porque esos activos eran esenciales para efectos de dominar un mercado. Seguramente ustedes han visto hasta el cansancio ese post en redes sociales que habla acerca de mira cómo Uber es la red más grande de transporte y que no es dueña de un solo taxi, o Airbnb, la red más grande de hospedaje, que no es dueña de un cuarto de hotel. Esto realmente siento que no le hace justicia al fenómeno, porque de entrada se expresa como sorpresa. Mira cómo son la red más grande de transporte y no son dueños de un solo taxi. Y es que lo que está intentando hacer es explicar el fenómeno desde el pasado, porque si antes quería ser el jugador principal en la red de transporte, tenías que tener gran cantidad de capital para comprar una gran cantidad de taxis y entonces adueñarte del mercado. Y creo que lo que le hace falta a ese post es hacer la pregunta de, bueno, ¿y entonces de qué son dueños? Y en realidad, ellos son dueños de redes, redes que buscan enlazar a proveedores de servicio con los consumidores de ese servicio. No es que el capital ya no esté, lo que ha sucedido es que el capital se distribuyó. Entonces, en lugar de que Uber tenga que poner el capital para armar la red más grande de transporte, en realidad ellos ponen una fracción de ese capital y cada uno de los dueños de los vehículos en Uber está poniendo otro fragmento de capital. Y entonces estamos empezando a generar modelos en donde la distribución de capital está a través de todos los jugadores y por ende ya no es importante quién es dueño del dinero. Y esto es radical, porque antes, por ejemplo, si querías dominar un mercado tenías que ser un jugador grande adentro de ese mercado. El día de hoy, lo que te dice el advenimiento de estas tecnologías es que ya no se necesita ese capital. El capital ya no es lo importante. Ahora lo que necesitas es armar un buen modelo que enlace a esos consumidores con esos proveedores y que lo haga de tal manera en donde elimine la fricción y genere una mejor idea de intercambio de valor entre ellos. Y entonces empezamos a ver ahí temas como los APIs o el blockchain, que poco a poco nos están empezando a llevar a generar esta nueva idea de plataforma. Y seguramente veremos otras tantas tecnologías aparecer dentro de este espacio, porque lo que está sucediendo es que todas las industrias están empezando a ir a un modelo de plataforma en donde estamos cambiando muchos de nuestros conceptos, en donde el capital ya no es importante y el producto ya no es importante. Y los ingresos transaccionales ya no son importantes. Y nos estamos yendo a la formación de ecosistemas en donde lo importante es el materializar un intercambio de valor entre los distintos jugadores y donde lo importante es cómo hacer que esos modelos jueguen sin tener fricción. Y esto nos está cambiando el panorama y el punto de vista para alejarnos del producto y convertirnos en servicio, para alejarnos del ingreso transaccional y buscar rentas mensuales. Vean cómo, por ejemplo, negocios como lo que era Blockbuster en el negocio de las películas, era un negocio enteramente fijado en el producto y en el ingreso transaccional. Te cobraban por película rentada o por película de vuelta tarde. Y tenías que tener el foco en el producto para elegir cuáles deberían de estar en ese espacio restringido de anaquel para asegurar que tuviera rotación. Y el día de hoy, Blockbuster ya no existe, el mercado está dominado por Netflix y Netflix puede tener cuantas películas se le antoje o pueda tener sus manos en, porque ya no tienen una implicación de espacio, entonces el producto ya no se volvió importante.
y lo importante se convierte en el servicio. Entonces, ¿qué es importante para ellos? Conocerte a ti como cliente. Y esa es la razón por la cual tu Netflix es distinto de mi Netflix. De una manera o de otra, el negocio de Netflix no está en tocar películas o ponerte la serie, sino en sugerirte cuál es la mejor película para ver o la mejor serie para ver de acuerdo a tus propias preferencias. Entonces, esto de entrada quiere decir que ellos se están centrando en el cliente, ya no centrándose en el producto. Y su ingreso ya no es transaccional, su ingreso es una renta de servicio. Entonces tú pagas una renta indistintamente si ves una, 100 o ninguna película. Entonces, ese fenómeno que ya hemos visto ahí en la industria del entretenimiento está sucediendo en la industria del hospedaje, en la industria de transporte, está empezando a suceder también en la industria de los restaurantes. Entonces, poco a poco lo que estamos viendo es un fenómeno en donde el mercado basado en la idea de concentración de poder y de capital de grandes incumbentes está totalmente en amenaza y se está transformando en mercados en donde lo que generamos es un ecosistema de valor. Y finalmente, la idea de tener estos ecosistemas, de tener toda la data, de tener toda la agilidad, de tener todos los analíticos, nos está empujando hacia el último modelo. Y ese último modelo es el modelo en donde lo que empezamos a hacer es inteligencia artificial y empezamos a conjuntar todos los datos que vienen tanto de mi organización como de otras organizaciones allá afuera o incluso del mismo ecosistema para generar nuevas figuras de valor. ¿Ven cómo les estaba platicando de cómo, por ejemplo, esta cafetería con acceso a Internet podría saber si ustedes van o vienen o no? Y cuánto consumen y quiénes son. El día de hoy, mucha de su analítica estaría limitada por las capacidades del analista de datos o el científico de datos. De repente, la inteligencia artificial puede ser utilizada para detectar nuevos patrones. Y esos nuevos patrones pueden asistir al analista o al científico de datos a descubrir nuevas correlaciones que él nunca había visto. A lo mejor, por ejemplo, una de estas correlaciones es que hay una relación en la temperatura. Entonces, por ejemplo, si hace frío, me voy a echar un café. Si hace calor, transfiero mi cafeína de caliente a fría y entonces me tomo un refresco. Entonces, este fenómeno puede ser enteramente distinto para ti o para mí. A lo mejor tú siempre tomas café, o a lo mejor yo nada más tomo café cuando hace frío y en el momento en el que hace calor dejo de hacerlo. E incluso mi idea de qué es calor es distinta de la tuya. En mi caso particular, para mí cualquier cosa arriba de 22 grados centígrados es hace un calor de los 1000 demonios. A lo mejor tú eres friolento y no te pasa eso, como a mi mujer. Con la inteligencia artificial, de repente podríamos detectar que hay, uno, patrones de correlación entre la temperatura que hace allá afuera y la cantidad de café vendido. Y la otra es que ese mecanismo de correlación a lo mejor ya no está hecho sobre esos grandes números estadísticos, sino se empieza a convertir en una analítica individualizada. Porque como decía Benjamin Disraeli, que fue un primer ministro británico del siglo XIX, hay tres grandes tipos de mentiras: las mentiras comunes, las mentiras perversas y la estadística. Y es que él decía que la estadística era una mentira porque, funciona muy bien en los grandes números, pero en lo individual se viene abajo. Por ejemplo, la familia promedio mexicana tiene 2.67 hijos, y ¿cuántas familias conoces con 2.67 hijos? Entonces, esto que funciona bien en los grandes números pareciera no funcionar en los pequeños. Pero en realidad lo que sucede es que hacemos los grandes números porque esas son las herramientas que hemos tenido hasta el día de hoy. Con la inteligencia artificial podemos aplicar la estadística a generar estadística individualizada. Entonces esto de repente me permitiría llegar y conocer no nada más los patrones de comportamiento de una sociedad, sino los patrones de comportamiento individuales. Y en el caso de esta cafetería, por ejemplo, la cafetería podría saber que yo alrededor de los 22 grados centígrados dejo de consumir café para entonces empezar a consumir refresco. Y si tomando datos del ecosistema, como por ejemplo la temperatura medioambiental en la Ciudad de México, detectan que estamos cerca de ese punto en donde ya voy a dejar de consumir café, a lo mejor me puede checar en mi teléfono móvil y saber que estoy a menos de 200 metros de una sucursal. Y entonces en ese momento me podría mandar un mensaje de: oye, tiene tiempo que no vienes y estás a menos de 200 metros de una sucursal. ¿Qué te parecería si en este momento te doy 10 pesos de descuento en tu café diario? Y entonces en ese momento me empuja a decidir. Y entonces, si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es hacer la atención a estos drivers de negocio, a estas razones de negocio, lo estamos haciendo a través de las tecnologías el día de hoy. Y en realidad, ¿qué tecnología triunfa y qué tecnología no triunfa? Tiene que ver primordialmente con esas necesidades de negocio. Por eso lo importante el día de hoy, más que aprender las tecnologías a detalle, está en entender qué es lo que cada una de esas tecnologías aporta en valor de negocio y entender realmente los problemas de negocio. Porque si entiendes los problemas de negocio, te va a ser claro qué tecnologías deberías utilizar para efectos de transformar. Y esto es sumamente relevante para ustedes. ¿Por qué? Porque
aquí voy a reiterar, y creo que había por ahí un par de preguntas al respecto de por qué ya no es importante la concentración de capital. Vean esto. La revolución industrial nace en Inglaterra. ¿Y por qué nace en Inglaterra y no aquí? En realidad, parte de lo que sucedía es que en aquel entonces Inglaterra era la principal fuerza colonial a nivel del mundo. Casi toda la población estaba bajo el dominio inglés. Y esto les dio a ellos una gran cantidad de dinero. Y es una gran cantidad de dinero que ellos pudieron llegar y utilizar para invertir en mecanismos de automatización, en máquinas de vapor, para tener industrialización y a partir de ahí generar el boom de la revolución industrial. Después la casa de la revolución industrial se va a los Estados Unidos primordialmente por lo mismo, una gran concentración de capital. Sin embargo, vean esto. El día de hoy, y esto es una frase de Jim Deters que me fascina, él dice que 2 fulanos en un Starbucks con una tarjeta de crédito tienen acceso a la misma tecnología que una empresa Fortune 500. Y esto es cierto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial que tú puedes llegar y contratar el día de hoy es exactamente la misma inteligencia artificial que puede contratar el banco más grande del planeta. No hay una diferencia entre las dos. Es exactamente la misma. Porque es una única oferta en la nube. Entonces, no hay una diferencia de calidad. Antes, si querías hacer inteligencia artificial, tenías que invertir millones de dólares en equipo, personal, capacitación, infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura de almacenamiento para tener esta posibilidad de desarrollar inteligencia artificial y utilizarla para transformar tu modelo de negocio. El día de hoy lo único que necesitas hacer es entrar a una página web, darle un clic y 5 minutos más tarde tienes esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como otros tantos servicios, se dan a través de servicio medido en la nube. Entonces, si consumes poco, pagas poco. Consumes mucho, pagas mucho, pero supongo estás consumiendo mucho porque hay una razón de negocio para llegar y hacerlo. Entonces, si tú tienes una idea de, por ejemplo, cómo conjuntar blockchain con Internet de las cosas, inteligencia artificial para generar una disrupción en el mercado agrícola, esto es algo que puedes llegar y hacer. Y te puedes sentar y no te va a costar mucho dinero el hecho de hacerlo. Es más, incluso se vuelve más sencillo, porque antes, por ejemplo, tú hubieras tenido que contratar gente que supiera hacer inteligencia artificial, gente que supiera operar los servidores, gente que supiera administrar tu centro de datos. El día de hoy le das un clic y lo único que tienes que hacer es saber cómo entrenar la inteligencia artificial para hacer tu problema de negocio. Entonces, ¿en dónde vas a invertir tu capital? Primordialmente en el desarrollo de entender bien esos problemas, porque lo demás se encuentra resuelto del otro lado del clic. Y la cosa más curiosa es que esto incluso lo puedes hacer desde una cuenta demo. Entonces, el día de hoy, tú como estudiante, tú como profesor, puedes empezar a apalancar toda esta tecnología y lo puedes hacer a lo mejor desde cuentas demo, desde cuentas gratuitas y puedes entonces empezar a probar. Y entonces esa diferencia de capital ya no es importante. ¿Por qué? Porque antes ese capital se transformaba en el único mecanismo habilitador para efectos de transformar al mundo. Y digo, el dinero sigue siendo importante, pero ya no es relevante. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese recurso escaso? Y el recurso escaso que estamos viendo el día de hoy, si ya no es el dinero, ¿cuál es? Es esto. Lo que tienes encima de los hombros es tu propia creatividad, es tu propio cerebro para llegar y entender cuáles son los problemas que estamos enfrentando. ¿Cuál es la naturaleza de esos problemas? Y entonces voltearte a ver esas distintas ofertas tecnológicas que existen el día de hoy, por ejemplo, en la nube, llegar y hacer un prototipo rápido y probar distintas teorías hasta que encuentres una que pueda funcionar y la eches a andar. Entonces, esto que nos mantiene en el rezago en México alrededor de no tener infraestructura, de no tener capital para efectos de generar esta infraestructura, de repente nos damos cuenta que lo único que necesitas es tener conexión a Internet para poder hacerlo. Y consideren esto, somos un país que sí tiene presencia en el Internet. Digo, siempre hablamos acerca de que todavía nos falta hacer una mayor digitalización, pero esto me parece hasta cierto punto un mito. ¿Por qué? Porque si volteas a ver, por ejemplo, Facebook y ves cuáles son sus principales mercados, te vas a dar cuenta que México se encuentra entre los 5 principales lugares como mercado para Facebook. Le haces la misma pregunta a YouTube y te vas a dar cuenta que uno de los principales mercados de YouTube es México. Entonces, en un país de supuesta baja conectividad como cuernos es que somos de los principales clientes de estas plataformas. Entonces, está en la conectividad que necesitamos. Y México tiene estas capacidades creativas. Y al no tener esta barrera de tener la concentración de capital, yo creo que México se puede convertir entonces en una de las potencias a nivel mundial si tan solo utilizamos nuestra cabeza entonces para analizar los problemas y encontrar soluciones relevantes a esos distintos problemas. Y es que vean cómo nos encontramos en medio de un ejercicio de transformación masiva. Poco a poco, todos y cada una de las industrias que requerían grandes concentraciones de capital, como la industria hotelera, la industria de transportes, la industria del retail,
todas estas de repente están desapareciendo los modelos enteramente centrados en esa concentración de capital. Si tú ves, por ejemplo, las plataformas de comercio en línea, ni siquiera técnicamente necesitan tener bodegas. O sea, el día de hoy podría ser un negocio enteramente virtual, interconectando a proveedores individuales con consumidores individuales. ¿Y qué es lo que necesitas para hacerlo? Necesitas una brillante idea. Y vean cómo gran parte de la transformación inicia desde cuestionar los preceptos bajo los que crecimos y pensar realmente dónde se encuentra ese valor transformador. Entonces, no me queda otra cosa más que darles las gracias por su tiempo. Ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas, pero sobre todo me gustaría cerrar con una invitación. Y esta es una invitación que Thomas Watson, el padre fundador de IBM, le hizo a todos los IBMistas hace 109 años. Think, piensa. Porque él decía que todos y cada uno de los problemas que tenemos en el mundo se podrían resolver si tan solo las personas estuvieran dispuestas a pensar. Entonces, el día de hoy, ese pensamiento se ha convertido en el recurso más escaso. Y entonces la invitación para ti, seas alumno o seas maestro, es a que pienses, a que cuestiones sobre los preceptos a los que creciste y busques nuevas maneras de apalancar tu conocimiento para efectos de resolver los problemas que enfrentamos en el mundo. Por su atención, muchísimas gracias. Y listo para las preguntas. Balta, muchísimas gracias y nos dejaste una reflexión increíble, ¿no? Efectivamente, estamos viviendo un mundo de una transformación acelerada, como muy bien lo dijiste tú. Muchísimas gracias, chicos. Pues todos los aquí presentes, profesores y demás, think, ¿no? Vamos a empezar las preguntas. Mira, tenemos la primera que dice Fernando Elías González Ortega, gracias por tu pregunta, y dice, ¿qué tan importante sería la relación con producto y servicio si se enfocan en dar un mejor servicio que un mejor producto? Mira, lo importante ya no es tanto el producto, sino el servicio enteramente. Ve esto. Antes, cuando pensabas, por ejemplo, en un negocio como el retail, creías que realmente lo que tenías que hacer era fijarte en el producto. ¿Por qué? Porque si piensas en una tienda, la tienda tiene un espacio limitado de anaquel. Entonces, para efectos de ser rentable, lo que tenías que elegir era elegir el producto adecuado para llenar esos anaqueles y tener una buena rotación en tu piso. ¿Okay? Porque el hecho de tener productos ocupando espacio de anaquel que no se vendían era un costo para ti. Y entonces todo tu foco estaba en el producto, en el producto, en el producto, sin realmente fijarte en quién era ese cliente. Voltea a ver, por ejemplo, la banca. La banca hace exactamente lo mismo. Se fijan enteramente en el producto. Entonces, te están ofreciendo hasta el cansancio una tarjeta de crédito. Oye, y a mí literal me pasó. Me estaban ofreciendo la tarjeta blanca, yo tenía la tarjeta platino y les decía, oye, no quiero la tarjeta blanca porque ya tengo la platino, que era como 3 niveles arriba. Y siempre me decían, ok, hasta que de repente dije, bueno, ¿qué cuernos no están entendiendo que yo ya tengo la platino? Y dice, bueno, sí lo entendemos, pero ¿no le gustaría de todas maneras tener la blanca? O sea, eso es fijarte enteramente en el producto. ¿Qué sucede si de repente empezamos a pensar en servicio? Para pensar en servicio, lo relevante no es el producto, sino el cliente que lo consume. Entonces, lo que tienes que hacer es llegar y conocer a ese cliente, que es, por ejemplo, lo que hace Netflix. Esto es también lo que hace Amazon. Por ejemplo, Jeff Bezos, en una conferencia que me tocó ver, que me fascinó este statement, él llega y empieza a platicar acerca del inicio de Amazon y decía que él tenía guardada una carta, y de hecho puso la foto digitalizada, que le manda una casa editorial de libros a Jeff Bezos diciendo, señor, es que usted no tiene la más remota idea de cómo llegar y vender un libro. Bueno, ya ahorita en retrospectiva te das cuenta de que definitivamente sí sabe vender libros y otras tantas cosas más. Pero le hace el comentario, dice, es que usted no sabe cómo se hace esto. Dice, porque en el negocio editorial, dice, nosotros siempre ponemos las buenas reseñas en los libros. No ponemos las reseñas malas. Y usted en su sitio pone las reseñas buenas y las reseñas malas. Usted es un idiota, no sabe cómo se vende un libro. A lo cual él le contesta, dice, sé perfectamente bien qué es lo que estoy haciendo. Dice, porque yo no estoy en el negocio de vender libros. Sí, yo estoy en el negocio de recomendarte cuál libro deberías de comprar. ¿Por qué? Porque él no tiene inventario. Entonces, al no tener inventario, para él era intrascendente el producto. A él lo que le interesaba era conectarte a ti como consumidor con el producto adecuado, y para eso esto implicaba que te tenía que conocer a ti. Entonces, por eso, cuando entras el día de hoy a una de estas tiendas en línea, te dicen, clientes como tú que han visto esto, también han visto estas otras cosas. Clientes como tú que han comprado esto, han comprado estas cosas. Entonces, para ellos lo relevante
no era tener el inventario adecuado. Para ellos lo relevante ni siquiera era hacer la logística. Para ellos lo relevante era entender quién eras tú como cliente para otorgarte un mejor servicio. Y si de repente encuentras los mejores satisfactores en esta tienda versus otras que no tienen, entonces esto te empieza a hablar acerca de por qué esta relevancia de centrarte en la idea de servicio. Si lo hiciéramos, por ejemplo, en el caso de la banca, todos consumimos productos bancarios, pero ¿por qué los consumimos? A lo mejor lo que debería de hacer es que la banca, en lugar de ofrecerte tarjetas de crédito o inversiones, se debería de acercar para conocer cuáles son tus planes de vida y hacerte, por ejemplo, servicios financieros específicamente hechos a la medida. Esto sería conocerte a ti y alejarse del terreno del producto. Muchísimas gracias, Balta. Tenemos otra pregunta aquí de Jesús Ernesto Vargas Guerrero. Y dice, ¿la actualización de la tecnología es necesaria para todas las empresas o solo para algunas? Esto lo pregunto porque creo que para algunas representa un retraso y gasto por la velocidad en la que evoluciona. Y él mismo dice, ¿y se podría utilizar esa inteligencia artificial individual para el sector salud? Ok. De hecho, la respuesta es sí en ambos casos. O sea, si necesitas inteligencia y podría sacarle mucho beneficio a utilizarla dentro del sector salud. Y respecto al retraso tecnológico, creo que ahí hay un tema. El retraso tecnológico puede ser un tema malentendido. Hay veces que la gente no actualiza su tecnología en teoría para evitar un gasto, pero cuando te quedas con tecnología obsoleta, esos gastos acaban siendo muchísimo mayores que el hecho de estar haciendo la renovación. Creo que parte de lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos que sean más sustentables económicamente y más sustentables respecto al medio ambiente para efectos de hacer estos cambios tecnológicos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor el día de hoy, en lugar de pensar en una empresa en donde vas a meterle equipo de cómputo de escritorio a todo el mundo, o laptop a todo el mundo, y poner tus servidores y comprar software y tener ingenieros para correrlos todos, una mejor manera de pensar esto sería a lo mejor utilizar equipo terminal más simple y conectar a los usuarios a infraestructura que se monta adentro de la nube. Porque entonces lo que estás haciendo es que el dilema de la actualización tecnológica ya no es tuya, es de alguien más. Y en lugar de estar comprando productos como computadoras, servidores o licencias, lo que empiezas a hacer es consumir un servicio a través de contratar, por ejemplo, algo de automatización, inteligencia artificial, orquestación de procesos, etc. Entonces la ventaja que tienes ahí con esto es que la actualización tecnológica se vuelve muchísimo más sencilla, muchísimo más económica y sobre todo muchísimo más sustentable. Gracias, Balta. Otra pregunta más, dice Omar Alaid López Robles, que esta está interesante. ¿La transformación rápida en base a la tecnología podría llegar a un punto donde sea malo? ¿Podrías dar tu opinión en cómo se vería el mundo alrededor de 50 o 100 años si sigue creciendo así la tecnología? Ok, hay una frase que me fascina que dice que el trabajo de los tontos es predecir el futuro, entonces voy a hacer lo mejor que pueda para hacerme tonto y intentar predecirlo. Mira, yo creo que sí, la tecnología va a seguir avanzando y de hecho parte de lo que va a acabar sucediendo es que los avances tecnológicos que tienes en un rubro o en un espacio van a acabar generando avances tecnológicos en otros tantos. Entonces, a pesar de que el día de hoy, por ejemplo, en tecnología de cómputo estamos llegando al límite práctico de la ley de Moore, este empuje que hemos tenido el día de hoy nos permite tener otras nuevas tecnologías como cómputo cuántico, por ejemplo, para avanzar a través de otras áreas. Entonces, siempre vamos a seguir teniendo este empuje. ¿Esto va a derivar en problemas, sí o no? La respuesta es sí, invariablemente. O sea, no hay una tecnología libre de problemas. Y sin embargo, cada una de estas tecnologías que hemos traído generalmente acaba generando más beneficios que problemática. Entonces, creo que aquí parte de lo que tendríamos que hacer es que más que ponernos en resistencia ante el cambio, nos tenemos que dar cuenta de que el cambio inexorablemente va a llegar. O sea, el futuro invariablemente va a llegar y con este va a llegar una serie de cambios. Y ante estos cambios nosotros tenemos una de tres posiciones. O sea, nosotros podemos decidir ser testigos del cambio, decidir ser víctimas del cambio, decidir ser actores del cambio. Entonces, de una manera o de otra, ¿en manos de quién está ese futuro? Está en tus manos y está en mis manos. Está en lo que nosotros querramos hacer con esa tecnología. Entonces, la mejor manera de evitar que esta tecnología vaya a tener un impacto nocivo dentro de la sociedad está en el hecho de tomar cartas en el asunto y entonces llevar a esta tecnología a buscar que tenga los mejores beneficios posibles. Y en realidad es bastante factible. La gente asumía que íbamos a llegar a un ejercicio o a un punto similar al fin del mundo,
desde los inicios de la era de la revolución industrial. En aquel entonces había unos fulanos en Alemania que se llamaban los luditas, que iban de pueblo en pueblo buscando máquinas para llevarlas a la plaza central de la ciudad y quemarlas, porque lo veían como algo del demonio y que iba a acabar con la raza humana por todo el nivel de automatización. Y yo creo que difícilmente el día de hoy alguien querría regresar a un mundo previo a la revolución industrial. Digo, la revolución industrial tuvo varios problemas, tenemos contaminación ambiental, calentamiento global, etcétera, pero también hemos tenido muchísimos beneficios alrededor de esto. O sea, la calidad de la vida, la salud de las personas, las expectativas de vida fueron mejorando después de esa revolución. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es ser conscientes que los cambios van a venir con cosas buenas y con cosas malas y que está en nosotros cuáles de estas son las que vamos a llegar y reforzar. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro? El que tú decidas construir. Eso va a ser el futuro. Gracias, Balta. Voy a abrir ya las últimas 2 preguntas por el tiempo. Entonces, Stephanie dice que usted dice que México puede ser potencia mundial, pero ¿por dónde comenzar para que esto en un día sea posible? O sea, ¿cuáles son los primeros cambios que se debería hacer en México para que sea un país más evolucionado en cuestión de tecnología y servicios digitales? Y Ángel Gustavo dice, así como la asimilación de nuevas tecnologías parece ser cada vez más exponencial, ¿considera que podría serlo también la asimilación de los paradigmas venideros? Si es así, ¿cómo prepararnos para esa próxima aceleración en la idea misma de cómo hacer las cosas? ¿No supondría que aquel que genera el cambio es quien lleva una ventaja inmensa e imposibilitaría en cierta forma la competencia? Híjole, muy buenas preguntas las dos y déjame ver si las puedo intentar redondar para conjuntarlas. Yo creo que efectivamente está en nosotros el cómo vamos a poder enfrentar estas nuevas tecnologías y cómo nos podemos llegar y convertir en líderes el día de mañana a través de esto. La primera parte tiene que ver con el hecho de entender el valor que tiene una tecnología para saber qué tanto te aporta como herramienta, pero darte cuenta que la herramienta no lo es todo, es nada más una herramienta. Entonces, decía Mark Twain que para el hombre con un martillo todo tiene jeta de clavo. Entonces, no te enamores tanto de la herramienta intentando buscar en dónde aplicarla. Conoce las distintas herramientas, conoce el valor que tienen, pero sobre todo conviértete en un especialista en los problemas a resolver. Entiende cuáles son esos grandes retos que tenemos que resolver. Y si puedes entender esos retos, puedes encontrar entonces la herramienta que vas a utilizar para efectos de resolverla. Y si eso lo resuelves, esto puede impulsar a esta posición de liderazgo de México. Parte de lo que me gustaría decirte es, sean necios, no crean en todos los nos que les van a decir. O sea, yo desde chico siempre supe que me quería dedicar a las computadoras. Y desde que estaba en la primaria le decía a mis profesores que yo me quería dedicar a la tecnología. Y ese fue mi sonsonete desde la primaria hasta que estuve en la universidad. Y dicho sea de paso, desde la primaria hasta la universidad, algo que me dijeron todos y cada uno de mis profesores es que nadie en México podía vivir de desarrollar tecnología y que en México no se desarrollaba tecnología, que en México éramos administradores de tecnología nada más. Entonces yo me dediqué a ser necio durante todos estos años y decir, no, yo no me la creo. Y entonces me dediqué, a medianamente entender qué era lo que hacía la tecnología, pero sobre todo entender la manera en la que la tecnología ayudaba a resolver los problemas de negocio. Y aprendí problemas de negocio. Uno de tantos problemas de negocio que encontré fue, por ejemplo, la manera en la que había facturas falsas allá afuera. O la otra cosa que había era el tiempo que le tenía que dedicar el mexicano promedio, por ejemplo, a pagar sus impuestos y hacer su declaración. Y entonces, entendiendo estas problemáticas, empiezo a buscar distintas ideas de solución hasta que de repente llego y digo, lo que necesitamos es hacer un mecanismo de facturación electrónica en donde yo pueda llegar y obtener datos y que estos datos los pueda utilizar tanto para proteger la posición del fisco y para poder lograr un grado de automatización en donde la gente pueda llegar, y como le hace el día de hoy, entras al portal de SAT a pagar tus impuestos y es un ejercicio de 5 minutos, donde antes era un ejercicio de 5 o 6 horas hacer tu declaración de impuestos. Esto fue tan relevante como cambio de paradigma, que fue nada más entender cuáles eran las naturalezas del problema de pagar impuestos o los problemas que había alrededor de la falsificación de facturas, que en el momento en el que entendí estos, encontré soluciones tecnológicas para poder hacerlo. Y el cambio fue tan fuerte y tan radical que el día de hoy el caso de éxito que tuvo México en facturación electrónica y en declaraciones prellenadas es tan importante que México es referencia a nivel de los países miembros de la OCDE de cómo se resuelven estas cosas. Y entonces, a años de distancia de haber hecho esos proyectos, todavía el día de hoy me siguen buscando de distintos países del mundo preguntándome qué fue lo que hizo México, cómo es que México logró hacer esto. Entonces, ese es un caso particular de tantos que puede haber en donde México llega y tomó el liderazgo.
Y para esto no necesitamos grandes cantidades de tecnología. Para esto lo que necesitamos fue entender bien un problema y aplicar la creatividad. Entonces, si tú volteas el día de hoy, estoy seguro que en tu vida diaria puedes ver N cantidad de problemas, desde problemas de alimentación, problemas sociales, problemas de transporte, problemas económicos, problemas de negocio. Y si uno de esos problemas te apasiona, entra y analiza qué es lo que está sucediendo. Y después voltéate a la caja de herramientas y ve si algo en estas cajas de herramientas podrías llegar y utilizar. Ve si hay cosas que han sucedido en otros ecosistemas que no tienen que ver con el que tú estás haciendo y ve si algo ha sucedido allá que dirías, ay, mira, si yo hiciera algo similar, podría afectar la manera en la que este problema se desenvuelve. Y si puedes hacer eso, es entonces que tienes los puntos de partida para uno, entender, desarrollar y sobre todo para impulsar esa posición de liderazgo en lo que yo creo que México y todos los mexicanos vamos a poder lograr si tan solo estuviéramos dispuestos a pensar. Valda, me dicen que sí tenemos un minuto más porque también hicieron preguntas por el chat, pero también por preguntas y respuestas, entonces faltaron esas. Entonces, hay algunas, voy a nombrar 4 nada más porque ya nada más nos quedan 2 minutos. Alejandro Mora dice, ¿por qué no es importante los productos sustentables? Axel Daniel Jiménez Borges dice, algunas empresas tienen muy dominado el mercado que hace prácticamente imposible hacerles competencia. Por ejemplo, incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos mandó a Google porque básicamente controla un monopolio. ¿Qué opina? Leonardo Suárez, entonces se puede entender que el nuevo sistema capitalista financiero es en gran medida el resultado de la digitalización del sector bancario. Y por último, Aarón Juárez, ¿qué pesa más hoy? ¿La creatividad del individuo o las habilidades que pueda tener en esta transformación tecnológica? Ok, a ver, vamos a tratar para adelante. ¿Qué pesa más? Las dos pesan, pero me atrevo a decir es muchísimo más relevante la creatividad, porque de hecho esa creatividad es la que va a guiarte por dónde deberías de generar tus conocimientos. En lugar de nada más sentarte y recibir conocimientos a lo menso indistintamente de por qué los estás recibiendo, más bien sé curioso. Y cuando seas curioso te vas a dar cuenta que hay cosas que te hacen falta saber y que sea esa curiosidad entonces la que te impulse a qué deberías de llegar y estudiar. Respecto al tema de cómo llegar y competir contra los grandes, yo nada más les quiero comentar aquí. A mí me tocó vivir en una época pre-Google. Entonces, Google es un ejercicio reciente. El día de hoy es enorme, pero definitivamente Google llega a ser una mella en contra de lo que eran los grandes antes en su terreno. Es más, recuerdo una época en los albores del Internet en donde la gente decía, el mundo no necesita otro Yahoo. De dónde está Yahoo el día de hoy y de dónde está Google el día de hoy. Ahora, efectivamente, son grandes plataformas, han crecido muchísimo, pero esto no quiere decir que no pueda haber disrupción. Es más bien aquí el tema es, tendrías que ofrecer algo muy distinto a Google para generar disrupción a Google. Pero vean esto, por ejemplo, cadenas hoteleras. Tenías cosas como Marriott, cosas como Hyatt, cosas como Sheraton. Grandes concentraciones de capital y ellos eran los dueños de esta industria a nivel mundial. Y el día de hoy están muertos de susto de cosas como un Airbnb. Entonces, de repente tú puedes tener una idea que nada más manifieste el valor de una forma ligeramente distinta a la que lo hacían los incumbentes y esto te puede llegar y permitir adueñarte del mercado. Respecto al nuevo modelo capitalista, creo que el capital, siempre va a ser importante, no de la misma manera en la que lo era antes. Entonces, ¿va a seguir existiendo el capitalismo? La respuesta es sí, pero va a funcionar de manera distinta. Creo que parte de lo que vamos a empezar a ver con mayor relevancia es la formación de comunidades capitalistas más que de actores capitalistas. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos haciendo a la hora de llegar y generar ecosistemas, tenemos que encontrar la manera de generar ecosistemas que puedan interconectar bien a proveedores y consumidores e incluso hacerlo de una manera súper equitativa y justa entre todos ellos. Vean esto, por ejemplo, en el dilema de un Uber. Cuando tú te subes a ser chofer de Uber, sí lo estás haciendo porque quieres llegar y vender servicios de transporte, pero a la hora de subirte a la plataforma, también estás ayudando a tus propios competidores. ¿Por qué? Porque el de al lado, que también es Uber, está utilizando exactamente la misma plataforma para ir por exactamente el mismo pasaje. Entonces, parte de lo que tú estás buscando es que esa plataforma sea equitativa en su distribución de ingresos y que no le dé a un jugador más valor que al otro. Porque además hay otra cosa, crear una plataforma, una red es tan barato en contra de los modelos anteriores que entonces tú sales con una idea de red y va a salir 2 días después otro fulano con la misma idea de red intentando mejorarla. Entonces, cuando sale Uber, sale inmediatamente Cabify y sale inmediatamente Didi. ¿Cuál de estos va a ser el que va a ganar?
aquel que encuentre la mejor ecuación para balancear el valor de tal manera en donde todos los participantes, desde el dueño de la red, los proveedores de servicio y los consumidores de servicio, encuentren valor equitativo entre todos ellos. Entonces, un nuevo modelo capitalista, yo creo que lo que empezaría a suceder sería algo en donde la integración de valor se dé entre bancos, entre empresas fintech, entre otras formas nuevas de servicios financieros, en donde yo pueda llegar y armar una plataforma para conjuntar el valor entre todas ellas y hacerlo de una manera equitativa y transparente, en donde ninguno de los actores se siente engañado por los demás actores. Y finalmente, la primera pregunta que tenía que ver con si ya no era importante la sustentabilidad para los productos. Sí es importante la sustentabilidad, y de hecho eso mismo es lo que está haciendo que la idea de producto desaparezca y se convierta en servicio. Es económicamente más sustentable levantar un servicio que levantar un producto. Es ecológicamente más sustentable levantar un servicio que levantar un producto. ¿Por qué? Porque si de repente tenemos a 5 personas utilizando el mismo servidor, fueron 5 veces menos servidores los que tuve que lanzar allá afuera, 5 veces menos contaminación la que tuve que hacer allá afuera. Entonces, esta idea del replanteamiento del valor económico, ya no tanto en concentración, sino en modelos distribuidos, como lo que haces a través del blockchain, me atrevo a decir que esto es el futuro de la economía mundial. Lo que estamos intentando hacer es encontrar mecanismos que aseguren que haya valor para todos nosotros y no nada más valor para unos cuantos. Valta, muchísimas gracias. Por tiempo ya no puedo, pusieron algunas otras, pero ya no puedo nombrarte las preguntas. Un aplauso por todos los casi en promedio asistentes que estuvieron aquí contigo. Muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias. Y pues chicos, recuerden que hay otras sesiones, otras salas, otras conferencias. Muchísimas gracias. Gracias, Valta. Vale, y si alguien más tiene dudas, me pueden encontrar en Twitter como Cloud Balta, Cloud como de nube y Balta como de Baltasar, o si no, en LinkedIn busquen Baltasar Rodríguez IBM. Soy el único de afortunado que se llama Baltasar adentro de IBM, entonces seguro dan conmigo, y ahí estoy para resolver cualquier otra duda que tuvieran. Muchísimas gracias.